Un saludo a cada uno de ustedes, a cada una de las familias que se han reunido alrededor de esto. Me da gusto ver a mi hermano Luis Miguel, a Sofía y a Elías, que están ahí. Presten mucha atención al mensaje y yo sé que hoy vamos a salir muy bendecidos por esta palabra. Quisiera que me confirmen si me escuchan bien. Sí, ok. Hice unos apuntes porque lo que quisiera compartir con ustedes, no quería que se me escape nada. Y quisiera hacer una breve oración y luego empezamos, ¿ok? Vamos a orar. Eh, Señor Dios Todopoderoso y buen Padre Celestial, queremos darte gracias por tu compasión, por tu misericordia, Señor, por que nos permites estar hoy aquí. Queremos pedirte que nos hables a nuestras vidas y nos transformes y nos ayudes a honrarte como es debido, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El mensaje de hoy se titula Alégrate, alégrate, así se titula. Y está basado en el pasaje que leyó mi hermana hace unos minutos. Y antes de profundizar en este pasaje, quiero hacer una introducción. Yo recuerdo algunas ocasiones yo he conversado con mis abuelos. Y por poner un ejemplo, ¿no? Estoy comiendo algo y les digo a mi abuelita, le digo, abuelita, qué rico esto. Y mi abuelita me dice, ay, hijo, me dice, antes las cosas eran más ricas. Ahora dice, yo no sé por qué ustedes cualquier cosa comen. Antes las cosas eran verdaderamente ricas. Lo mismo me decía, papi, qué rico este chupe de pescado. Y él me dijo algo parecido. ¿Qué? ¿Eso te parece rico? Me dice. Ja, los que hacía tu abuela, dice, los que hacía mi mamá, esos eran verdaderos chupes de pescado. Entonces, yo he visto que hay un patrón en, en el mundo. Si se me entrecorta, voy a apagar la cámara. Pero hay personas que dicen que las cosas en el pasado eran mejor, ¿no? La ropa, la comida, y los abuelitos, nuestros abuelitas y abuelitos nos contaban de cómo incluso la comida antes era mejor. Y eso es una realidad, familia. Eso es una realidad. Hoy en día hay enormes esfuerzos científicos para poder preservar los alimentos. Hay incluso materias que se llaman ingeniería en alimentos, que buscan a través de la tecnología poder crear alimentos porque realmente el mundo ya está sobresaturado, el suelo está sobreexplotado, ya no hay minerales en los suelos. Por eso es que los científicos están usando toda la tecnología de la cual disponen para poder crear alimentos. El mundo entero está en una carrera por poder crear un mejor mundo, ¿no? Por mencionar algunas cosas, hay una carrera espacial. Yo no sé si ustedes se han enterado, pero hay grandes esfuerzos que ya están planificando colonizar Marte, o sea, viajar a Marte y crear pequeñas colonias espaciales en otro planeta. Hay algo también que se llama la criogenización. ¿Qué es eso de la criogenización? Hay personas que se están congelando, están usando herramientas tecnológicas para congelar el cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos creen que en el futuro van a encontrar la manera de devolver los muertos a la vida. Entonces hay personas que en la actualidad están gastando mucho dinero para que científicamente puedan preservar sus cuerpos a fin de poder volver a vivir en el futuro. Hay algo que los científicos llaman como entropía. Y ya les voy a explicar por qué estoy diciendo todas estas cosas, familia. Hay algo que los científicos llaman entropía. ¿Qué es la entropía? En palabras bastante sencillas. La entropía es el nombre que se le da al hecho de
que el mundo está agotando su energía. Por ejemplo, el Sol está agotando su energía, los planetas están disminuyendo su velocidad. Y los científicos dicen que dentro de muchos, muchos millones de años, el universo va a extinguirse, las estrellas van a apagarse, los planetas dejarán de girar alrededor del Sol y ese será el fin. Eso es lo que dicen los científicos, ¿no? Que mientras la vida dure hay que disfrutarla, ¿no? Porque en un afán de poder traer bienestar, como les decía, incluso están tratando de ir al espacio. Pero en medio de esto, familia, yo quisiera que usted se pregunte, ¿realmente las cosas van a suceder así? O sea, ¿realmente la vida se acaba y nada más? O sea, ¿por qué estamos en este mundo, familia? Yo quisiera que usted se tome muy en serio esta pregunta. ¿Por qué usted está en este mundo? ¿Será que estamos aquí por un accidente del universo? ¿Será que estamos destinados a vivir unos cuantos años y morir? ¿Realmente el universo no tiene sentido como dicen los científicos? ¿O realmente hay un propósito? ¿Realmente hay una razón de existir? ¿Realmente su existencia tiene valor, tiene sentido y tiene propósito? ¿Cómo respondemos a estas preguntas? Porque en un mundo sin Dios, para la gente es muy sencillo decir que solo moriremos y nadie nos recordará. Pero hoy quisiera que estudiemos otro encuentro con Jesús. Eh, Estos días que se me ha dado la oportunidad de estudiar estos encuentros con Jesús, nosotros también seremos transformados. Así que familia, quiero que piense por un momento en lo que le voy a decir a continuación. ¿Cuál es el enemigo final de los seres humanos? Los seres humanos están en... Confírmame si me escuchan, por favor. Ok. Eh, Familia, los seres humanos están en una carrera por conseguir una cura para esta enfermedad. Los seres humanos están en una carrera vertiginosa por buscar otro planeta en el cual podamos vivir. ¿Por qué? Porque hay problemas climáticos, hay enfermedades, hay guerras, ¿verdad? Hay muchas cosas negativas que yo puedo señalar. Pero yo quiero que usted se ponga a pensar por un momento que nosotros en la vida de la amistad, y a pesar de que en el mundo hay muchas dificultades y problemas, eh, okay, voy a repetir lo que estaba diciendo. Familia, aunque en el mundo hay muchos problemas, Dios nos ha dado eh, sí, preferí venir acá para que haya una mejor receptividad, mejor conectividad. Eh, Igual dicen que no se escucha. Confírmame si ahora me están escuchando. Ahora sí. Ya. Ok, familia. Okay. Disculpen todos esos problemas técnicos. Como dice mi mamá, en vivo todo es posible. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? ¿A qué quiero llegar, familia, con las cosas que les estoy comentando? De que hay un problema
que la humanidad debe afrontar y darse cuenta de cuál es el problema más grande que afrontamos como seres humanos. Y el problema más grande al que nosotros hacemos frente no es a la salud, no es a la salud, no es a los problemas políticos, sino que el problema más grande que nosotros enfrentamos se llama el pecado. Y hoy quiero revisar un encuentro con Jesús en el que Jesús vio necesario poder hacer ese enfoque y demostrar y recordarnos que el problema más grande al cual nosotros nos enfrentamos es el pecado. Y quiero explicar un poco esto a lo largo de los minutos que me quedan. Por ejemplo, cuando Dios vio al mundo, Él se dio cuenta de que si lo que nosotros hubiésemos necesitado era seguridad, seguramente Él nos hubiera enviado a un policía. Si Él hubiera notado que lo que más necesitábamos era salud, Él nos hubiese enviado a un doctor. Si Él hubiese notado que nuestro problema más grande era un problema de prosperidad, tal vez hubiera mandado a un economista. Si Él hubiera notado que nuestro problema más grande era un problema de felicidad, seguramente Él nos hubiera enviado a un comediante. Pero Él se dio cuenta que nuestro problema más grande es el pecado y por eso nos mandó un Salvador. Entonces, con esto en mente, familia, yo quiero que usted se dé cuenta de una cosa y que usted, por favor, medite en esto que quiero compartir con ustedes. La primera cosa es que usted piense por un momento en todas las cosas bellas, hermosas, placenteras que hay en el mundo. Piense por un momento en lo bello, en lo hermoso, en lo placentero, en lo delicioso, en todas las cosas buenas que hay en el mundo. Yo quiero que usted piense en esas cosas. Y se dé cuenta de que estas cosas, por muy hermosas, por muy bellas, por muy placenteras que sean, no se comparan ni un poquito a cómo eran las cosas cuando Dios creó el mundo. Lo que nosotros estamos viendo hoy, lo que nosotros estamos experimentando hoy, es una sombra de lo que en algún momento fue el mundo. Cuando Dios creó el mundo, lo creó perfecto, lo creó lleno de placeres, lo creó llena de dicha, lo creó lleno de felicidad. No había enfermedad, no había muerte, no había dolor, no había angustia, no había envejecimiento. Todo era perfecto, todo era bello, todo era bueno, todo era hermoso. Entonces, familia y amigos, todos los placeres de los cuales nosotros disfrutamos hoy no son más que destellos, son regalos de la gloria de Dios que Él colgó en medio de este mundo para que nosotros podamos ¿qué? Darnos cuenta de que hay un creador que es verdaderamente bello, un creador que es verdaderamente hermoso, un creador que cuando estamos en su presencia realmente hay plenitud de gozo. Por eso el salmista decía, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¿Por qué el salmista decía esto? Porque el salmista sabía que Dios fue el que creó el placer. Dios fue el que creó el dulce sabor de las frutas. Dios fue el que creó nuestro sistema nervioso con la capacidad de sentir placer. Fue Dios quien creó la música, fue Dios quien creó los paisajes, fue Dios quien creó todas las cosas. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso y creemos que los placeres son accidentes del mundo natural. Creemos que los placeres son cosas que están en nuestro cuerpo y nos olvidamos que es Dios el creador de esos placeres. Por eso, familia, al reflexionar en estas cosas, yo quiero que usted recuerde que cuando Dios creó al mundo, allá en el jardín del Edén, cuando Dios creó al mundo en el jardín del Edén, hubo alguien que engañó a los seres humanos y hizo pensar que podían seguir teniendo una vida de dicha sin Dios. Ellos creían que indistintamente de si confiaban o no en Dios, ellos podían seguir disfrutando del mundo, pero Dios le dijo a los seres humanos que
ellos pecaban contra Dios, iban a sufrir grandes consecuencias. ¿Cuál es una de esas consecuencias? La enfermedad, la muerte, la vejez, los virus que hoy estamos viendo. Todo eso son consecuencias de que el hombre en su corazón pensó que los placeres eran algo que a él le pertenecían. Pensaron y se olvidaron de que es Dios la fuente de la cual todo placer procede. Dios es la fuente de la cual procede toda belleza, toda hermosura, todo lo que es deleitable, familia. ¿Y sabe cuál es el problema de los seres humanos? Que los seres humanos le hemos dado la espalda a Dios y hemos visto la sombra de Dios proyectada y nos hemos enamorado de esa sombra. O sea, ¿qué decimos generalmente nosotros? Uy, a mí sí que me gusta, voy a inventarme una lista, ¿no? A mí sí que me gusta bailar, por ejemplo. No estoy diciendo que sea pecado, pero escuchen. Nosotros decimos, uy, a mí sí que me gusta bailar. Pero cuando pensamos en Dios, decimos, qué aburrido, ignorándonos, ignorando que fue Dios quien creó la capacidad del ser humano para que dance. Decimos, a mí me gusta la música. Y cuando pensamos en Dios, decimos, uy, no quiero estar con Dios, olvidándonos que Dios fue el creador de la música. A veces decimos, nos gusta comer bien, pero nos olvidamos de que es Dios quien inventó la comida. Entonces, ¿cuál es el problema del ser humano? ¿Cuál es el problema de usted y yo? Que nos hemos olvidado de que solo en la presencia de Dios el ser humano encuentra su verdadera dicha y su verdadera felicidad. Entonces, ¿por qué el ser humano generalmente está insatisfecho? Generalmente está sin poder saciar los deseos de su alma. Es porque se ha olvidado de que su corazón no puede ser saciado por algo que no sea Dios. Entonces, familia, piensa en eso por un momento. Que el problema más grande que nosotros enfrentamos es que debido a que hemos pecado contra Dios, debido a que hemos defraudado la creación de Dios, nosotros hemos llegado a pensar que no hay suficientes recursos, de que Dios no nos va a proveer y sufrimos muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando Jesús viene al mundo y Jesús entra en escena y Jesús interviene en la historia de la humanidad? Muchas personas, cuando vieron los milagros de Jesús, cuando vieron su enseñanza, cuando vieron su poder, cuando vieron sus milagros, se emocionaron y empezaron a seguir a Jesús. Empezaron a escucharlo, empezaron... Hay una persona que tiene el micrófono encendido y se escucha. Si puede, por favor, apague. Gracias. Cuando Jesús estuvo en este mundo, familia, muchas personas siguieron a Jesús, buscaron a Jesús, pero no habían comprendido una cosa, familia, que el problema más grande que nosotros afrontamos, el problema más grande es que un día vamos a morir. Es que un día vamos a morir. Y que esa muerte no es el fin, sino que hay una eternidad del otro lado que nos está esperando. Hay una eternidad que nos recibirá cuando nosotros hayamos muerto. Y Jesús se preocupó en hacerle saber a los seres humanos que el problema más grande que tenemos que enfrentar hoy es la necesidad de que nuestros pecados sean perdonados. Porque si nuestros pecados no son perdonados, la eternidad que nos recibirá del otro lado será muy trágica. Y por eso la historia que vamos a leer hoy, vamos a leer la historia de un hombre que nació con una terrible enfermedad. La historia que vamos a leer hoy es la historia de un hombre que sufría de una enfermedad llamada parálisis.
Este hombre, yo quisiera que usted se haga la imagen por un momento de que la vida de este hombre fue bastante difícil. Y yo, yo no sé si usted ha visto alguna vez un paralítico, pero es una realidad bastante difícil. Ellos no pueden moverse, están rígidos, sus cuerpos están bastante rígidos. Y yo quiero que usted se imagine la dificultad de esta persona, ¿no? Que creció en esa condición, creció en medio de esa dificultad. Y dice la Biblia, y quisiera que me acompañe para que nosotros eh, vayamos a la lectura. Quisiera que vayamos a Mateo capítulo 9, del versículo del 1 al 8. La Biblia que entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Hay otro pasaje que quisiera que leamos, está en Lucas capítulo 5, del 17 al 26. Lucas capítulo 5, del 17 al 26. Algo interesante es que Lucas nos da más detalles acerca de esta historia. Cuando Lucas hace su investigación y entrevista a los testigos, él nos da más detalles. Y quisiera que prestemos atención a los detalles que Lucas nos presenta en este evangelio. Dice que aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar, o sea, en Jesús. Y sucedió que los hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar dentro de sí: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, y decían: hoy hemos visto maravillas. Quisiera que nos demos cuenta en algunos detalles de esta historia. Un hombre paralítico, ¿no?, que había sufrido mucho. O sea, si usted se pone a pensar, un paralítico no puede moverse de la cama. Hoy en día que nosotros hemos estado en cuarentena, a veces hemos sentido aburrimiento, hemos sentido como que, ¿qué puedo hacer? ¿Se imagina la frustración que puede llegar a sentir una persona que es paralítica? Winston nos pregunta qué es caviláis. Caviláis tiene que ver con ese debate interno en la cabeza, esa discusión interna como que en los pensamientos,
diciendo, y dicen, ¿no?, que ellos cavilaban diciendo, ¿quién es este para decir estas cosas? Pero ya vamos a explicar cada una de esas palabras. Quisiera que vayamos por partes. Este paralítico que había estado sin poder moverse gran parte de su vida, de repente escucha que Jesús está pasando por su barrio y que Jesús se acaba de hospedar en la casa del vecino donde él vive. Hágase la idea. Hay un hombre en esta casa que toda su vida ha sido paralítico, toda su vida ha habido que limpiarlo, toda su vida ha habido que darle de comer en la boquita, porque es una situación muy difícil. Y de repente se enteran de que Jesús está hospedado en la casa del vecino. Entonces las multitudes se agolpan en la casa donde estaba hospedado Jesús, y Jesús empieza a enseñar el mensaje, Jesús empieza a predicar la palabra, y dice la Biblia que 4 amigos de este hombre cogieron a este paralítico, lo pusieron en una camilla, para que usted se haga la idea, intentaron llevarlo a los pies de Jesús, pero había tanta gente en la puerta, había tanta gente en la casa, que no había forma de meterlo dentro de la casa donde estaba predicando Jesús. Entonces estos amigos se las ingeniaron, y obviamente en ese entonces las casas eran súper pegadas y habían escaleras. Estos hombres subieron al techo de la casa y lo rompieron. Ahora, yo quiero que usted se imagine que no era un techo, una losa como las que nosotros tenemos hoy, y que ellos usaron maquinarias pesadas para romper el techo. No, en ese entonces los techos eran como de un material de barro, o podríamos decir que se usaba esas pajas como una especie de goma, que obviamente cuando ellos rompieron el techo, no fue tan complicado romperlo. Ahora, dice en la Biblia que rompieron el techo, ¿verdad? Jesús, interrumpen el mensaje de Jesús y lo bajan, ponen al paralítico a los pies de Jesús. Y me llama la atención algo que Jesús dice y que leímos en Mateo. Estamos en Lucas, puedes poner Mateo atrás. En Mateo, compártelo. En Mateo Jesús dice una frase que me llama la atención. Dice, ahí el versículo 2, dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo. A mí cuando yo leí esta historia, me confronta y me choca que Jesús le haya dicho eso a este paralítico. Le está diciendo, hijo, alégrate. Tus pecados te son perdonados. Y yo me puse a pensar, ¿pero qué pecados puede cometer una persona que está en esa condición? O sea, ha estado paralítico toda su vida. Y Jesús le dice, hijo, alégrate, porque te acabo de perdonar sus pecados. Aquí hay una enseñanza profunda, amigos y familia que me escuchan. No importa cuál sea la necesidad más grande y crítica que tú percibas como tu más grande problema. Jesús sabe que tu más grande problema es tus pecados. O sea, no es que yo quiero menospreciar tus problemas como si fueran insignificantes. Yo sé que tus que tus problemas son fuertes. Yo sé que los problemas que tú estás enfrentando son difíciles. Pero hay algo más fuerte, hay algo más importante que Cristo necesita atender en tu vida y en mi vida, y eso es nuestros pecados. Por eso este mensaje es bastante profundo, familia, porque este paralítico que aparentemente nunca le había hecho nada a nadie, ¿verdad? Como hoy en día la gente dice, no, pero yo soy bueno, yo nunca le he hecho nada malo a nadie. Este paralítico nunca le había hecho nada malo a nadie. Sin embargo, Jesús, que conoce los corazones y los pensamientos, Él le dice, hijo, alégrate. Hijo, alégrate porque hoy voy a resolver el problema más grande que tú tienes. Y el problema más grande que tú tienes es que eres pecador. Y que un día, cuando entres a la eternidad, tus pecados te van a condenar, no a estar paralítico, sino a una eternidad sin Dios para siempre. ¿Y por qué eso es horrible, familia? Por lo que les dije al principio.
Dios es la fuente de toda belleza, de toda paz, de toda alegría, de toda dicha. Vivir sin Dios sería vivir un infierno. Y aquí quiero explicar algo y quisiera que usted me preste mucha atención. Exactamente. Julio Aguilar dice, quiero decir que es más importante que sus pecados sean perdonados que su parálisis. Sí, ¿por qué? Porque una persona que vive toda su vida en parálisis y sus pecados le son perdonados, en cuanto esa persona muera, entrará a una eternidad gloriosa junto al Dios que le creó. Pero aunque una persona tenga su movilidad, tenga su intelecto, pueda bailar, pueda reír, pueda moverse, pueda ser un atleta, si se muere con sus pecados sin haberle sido perdonados, estará en una eternidad para siempre sin Dios. Y créanme, familia, a veces cuando hablamos del infierno, hablamos de fuego, de demonios y estas cosas que son creencias populares. Pero yo quiero que usted piense en una cosa por un minuto, familia. Incluso si el infierno se tratase de bailar, de beber, de tener inmoralidad sexual, incluso si el infierno se tratase de eso, el simple hecho de que Dios no está ahí, no hay placer en esas cosas si Dios no está ahí. La única razón por la que sentimos el dulce sabor de un alimento cuando nos lo comemos es porque Dios ha dotado a ese alimento de ese sabor. La única razón por la cual sentimos alegría cuando vemos un paisaje, cuando vemos un niño nacer, es porque Dios nos está proveyendo de su bondad para sentir todas estas buenas cosas. Pero si Dios se aleja de nosotros y se aparta de nosotros, no habrá nada que exista que pueda traernos alegría. Solo habrá maldad, dolor y sufrimiento. Y esa es la peor realidad del infierno. Y de eso habla el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses. Dice que aquellos que se condenan serán excluidos de la presencia de Dios para siempre. Entonces, póngase a pensar la lección que Jesús nos está dando acá. Muchas personas, al ver los milagros de Jesús, ellos ya estaban acostumbrados a ver los milagros de Jesús. O sea, Jesús ya había sanado a mucha gente, limpiado leprosos, liberado endemoniados, pero ahora Jesús viene y les da una lección. Viene un hombre inmóvil, lo traen ante sus pies, y Jesús le dice, te voy a dar una verdadera razón para alegrarte. Y es que hoy voy a borrar tus pecados para siempre. Tus pecados los voy a borrar. Entonces, familia, si Dios nos perdona nuestros pecados, esa es una verdadera razón para estar felices. ¿Por qué? Porque no importa cuán difícil sea tu problema, tu situación, tu crisis, tu eternidad está asegurada para siempre. Y la muerte y la enfermedad y la crisis política y económica no serán tu fin, porque tú ya venciste por medio de lo que Cristo ha hecho. Entonces Jesús le está diciendo a este paralítico, alégrate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ese es el primer punto que yo quiero que usted grabe en esta noche. Que su problema más grande no es lo que usted cree. No es el COVID-19, ese no es su problema más grande. O tal vez el desempleo o la crisis que se avecina, ese no es su problema más grande. Su problema más grande es que somos pecadores. Y hoy Dios nos dice a través de esta enseñanza, hijo, tus pecados pueden ser perdonados si vienes a los pies de Cristo Jesús. Y si tú vienes a los pies de Cristo Jesús, eso será una razón suficiente para traerte alegría. Ahora, la historia pudo haber terminado ahí, pero la historia no termina ahí. La historia termina, o más bien continúa, con que los fariseos, los religiosos, los eruditos de aquel sistema, cuando escuchan a Jesús decir, tus pecados te son perdonados, ellos dicen, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Quién te crees tú? Le dicen a Jesús, ¿quién te crees tú para perdonar pecados? Algunos escribas decían dentro de sí, este hombre blasfema dentro de sí. Entonces, familia, a veces creemos que, como les he venido diciendo estos días, que los fariseos eran gente malintencionada, que los fariseos eran gente hipócrita, pero no, póngase a pensar por un momento. Yo la otra vez les decía a mi familia, es como que venga el vecino de aquí al lado y entre a mi casa y le diga a mi papá, tus pecados te son perdonados. Uno va a decir, ¿qué está pasando? ¿Quién te crees tú
para perdonarle los pecados a mi papá o a mi hermano si solamente Dios puede perdonar pecados? Y eso fue lo que le pasó a Jesús. Los líderes religiosos, que eran eruditos de estudiar la palabra de Dios, ellos dijeron, ¿quién es este hombre que se atreve a cometer semejante blasfemia de andarle perdonando pecados a la gente? Y Jesús hace una pregunta que yo quisiera que analicemos de dos formas. Él hace esta pregunta que dice, ¿qué es más fácil? Dice Jesús. ¿Qué es más fácil? Decir, ahí está el 24, no, el 23. ¿Qué es más fácil decir? Dice Jesús en Lucas, el capítulo 5, versículo 24. 23. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Voy a explicar eso. Jesús está haciendo una pregunta doble. Tiene dos explicaciones esta pregunta. Jesús le dice a todos los que estaban escuchando, ¿qué crees que es más fácil? Decirle, levántate y anda, o decirle tus pecados te son perdonados. Y esa es una pregunta que Jesús te hace a ti y me hace a mí. ¿Cuál es la pregunta que Jesús nos hace? ¿Qué crees que es más fácil para Dios? ¿Sanarte de tu enfermedad o perdonarte tus pecados? Mira, para sanarte de tu enfermedad, para resolver tu problema, para resolver tu crisis, para resolver tu enfermedad, Jesús es todopoderoso. Ajá, Winston nos pregunta, dentro del público que tenía Jesús, ¿eran creyentes, fariseos, eruditos? ¿Por qué esos fariseos estaban ahí? Claro, Lucas, nosotros leímos hace unos minutos en Lucas, que los fariseos se juntaron para escuchar a Jesús. Y había gente de todo tipo, gente de todo tipo. Entonces, Jesús hace esta pregunta, ¿qué crees que es más fácil? ¿Que yo te sane de tu enfermedad o que te perdone tus pecados? Y la respuesta es simple, familia. Para sanar enfermos, Jesús solamente tenía que dar la orden, porque Él tenía el poder. Pero para perdonar nuestros pecados, Él necesitaba satisfacer la ira de Dios. Él necesitaba traer justicia a nosotros. Y para Jesús fue más difícil perdonarte tus pecados, perdonarme mis pecados, que librarnos de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque para poder Dios perdonarnos de nuestros pecados, Él tuvo que morir en una cruz. Entonces, para Él, la dificultad más grande fue en perdonar nuestros pecados. Porque Él tuvo que derramar su sangre en una cruz para satisfacer la justicia de Dios. Y aquí quisiera que nos detengamos un momento a reflexionar en lo que significa la cruz de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, los cristianos enseñan que en esa cruz Cristo llevó el precio de tus pecados sobre sus hombros. Cada maldad, cada mentira, cada mal pensamiento, cada cosa mala que hiciste, cada rebeldía contra Dios, Dios la cargó en el cuerpo de su Hijo Jesús. Y cuando Jesús sabía que Él iba a cargar con tus pecados, fue tan difícil para Él, que Él le dijo a Dios, Dios mío, si es posible, quita de mí esta copa. O sea, Él decía, si hay otra forma de hacerlo, por favor hagámoslo de otra forma, porque Él sabía que era muy difícil que Dios lo trate a Él como debía tratarte a ti, como debía tratarme a mí. Dios no perdonó a su Hijo. O sea, cuando Dios puso sobre su Hijo tus pecados y los míos, Dios no perdonó a su Hijo, sino que lo hizo que pagase por el castigo de nuestros pecados. Entonces Jesús le está planteando esta pregunta a su audiencia. Les dicen, ¿ustedes creen que para mí es difícil decirle a este levántate? Para mí es fácil decirle a alguien que se levante en los muertos, que alguien se levante, un paralítico se levante. Pero ¿sabes lo que sí es difícil? Que yo tome tu lugar delante de Dios y lleve sobre mis hombros el precio de tus pecados. Y me haga responsable de tus equivocaciones, aunque soy inocente, delante de Dios, para poder ofrecerte perdón. Entonces, aquí Jesús, en unas simples palabras, está dando un mensaje súper profundo, familia, porque esa es la belleza del Evangelio.
¿Por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? Porque Dios es justo y Él no puede tener por inocente al que es culpable. Y tanto tú como yo hemos pecado delante de Dios. La Biblia dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados. Y Jesús y Dios no simplemente podía decir te perdono y me olvido de tus pecados. Dios tenía que emitir justicia y condenar el pecado. Dios no puede pasar por alto el pecado porque Él es justo. Esa es la verdad más horrible que hay en la Biblia, que Dios es justo y Él no puede tener por inocente al culpable. Y tú y yo somos culpables. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Dijo, voy a tomar el lugar de estos culpables y voy a llevar sobre mis hombros el precio de el castigo de sus pecados y voy a pagar en una cruz por esos pecados. Familia, aquí está la belleza del Evangelio anunciando que Cristo realmente nos ama y vino a salvarnos. Yo recuerdo a mí una vez me pusieron esta ilustración y cada vez que puedo la uso y quisiera que usted me acompañe y se imagine lo que le voy a decir. Imagínense que usted encuentra a un asesino. Este asesino ha perjudicado a su familia. Y usted ha escuchado que hay un juez justo. Usted ha escuchado que hay un juez justo. Entonces usted coge a este criminal y lo lleva donde el juez justo. Y el juez justo le dice, yo soy un juez justo, pero también soy un juez de amor. Te voy a dejar ir. Ándate, hijo, no pasa nada. ¿Usted qué cree que yo le voy a decir a ese juez? Tú no eres justo. Tú no eres justo, tú eres tan malvado como esta persona que ha hecho el mal y tú en nombre del amor la has dejado ir libre. Hay gente que cree que Dios va a hacer eso con ellos. Que Dios les va a decir, es verdad que pecaste, es verdad que hiciste lo malo, pero yo soy un Dios de amor, te voy a dejar ir. No, Dios no es injusto. Dios no es como nuestros políticos que porque hubo un virus, dice, ay, le perdono la deuda a los criminales, salgan libres, pobrecitos. No, Dios es justo. Entonces, si usted y yo hemos pecado, Dios ha determinado que aquellos que no se han reconciliado con Él vivirán para siempre lejos de Él. Y Jesús vino a resolver este problema, que es el problema más grande que tú y yo tenemos. Por eso, cuando vio a este hombre, le dijo, hijo, alégrate. Alégrate porque voy a resolver tu problema más importante hoy y te voy a perdonar tus pecados. Y por eso el tema de esta noche se llama Alégrate, familia, porque esto es una buena noticia. Continuando con la historia, vienen los fariseos, le dicen, ¿quién te crees tú? Y Jesús les dice, ¿quién crees que es más fácil? ¿Sanarlo o perdonarlo? Y hemos visto que lo más difícil es perdonarlo. Pero ahora viene la segunda explicación. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esta pregunta tiene dos explicaciones? Viene la segunda explicación. ¿Qué está diciendo Jesús con estas palabras? Él está diciendo esto, y escúchame con atención. Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, es algo que no se puede demostrar, dice Jesús. Yo puedo decirlo, ¿y cómo lo voy a demostrar? Que le he perdonado sus pecados. Entonces, para que quede en evidencia de que yo tengo el poder para perdonar pecados, Él se voltea. Y sígame con atención. Es fácil decirle, pues, tus pecados te son perdonados. Eso no se puede demostrar. Pero si yo le digo a este hombre, levántate, toma tu camilla y ándate, entonces quedará demostrado de que yo tengo el poder de perdonar pecados. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es fácil decir tus pecados te son perdonados, pero ahora voy a demostrar que tengo el poder para limpiar tu historial. Tengo el poder para borrar todos tus pecados. Tengo el poder para que ante los ojos de Dios tú nunca hayas hecho nada malo. Tengo el poder para hacerte una nueva criatura. Tengo el poder para reconstruir tu vida y hacerte un hombre nuevo. Y para que esto quede demostrado, Él se voltea y le dice al paralítico, levántate. Ahora, familia, sinceramente, ¿usted se imagina la fe que necesitó ese paralítico para hacer fuerza, para mover sus músculos tullidos? ¿Cuántas veces él a lo largo de su vida usted cree que intentó moverse? Muchas veces. Pero ahora Jesús le dijo, hijo, levántate. Él necesitó fe. Hay personas que dicen
que los únicos que tuvieron fe aquí fueron los amigos, pero no. Dice que él al ver la fe de ellos incluye al paralítico. Le dijo, hijo, levántate. O sea, póngase a pensar lo fuerte que es esto. Decirle a un paralítico, levántate. Incluso podría sonar a una burla. Podría sonar a un chiste de mal gusto, decirle a un paralítico, levántate. Entonces, Cristo exigió fe de ese hombre. Cristo exigió fe porque le dijo, hijo, levántate. Y él, ¿qué tuvo que hacer el paralítico? Confiar en que a la voz de Cristo, él le iba a ser capaz de moverse. Y lo mismo pasa cuando Dios hace una promesa a tu vida. A veces las promesas de Dios parecieran una broma de mal gusto. ¿Por qué? Porque vemos nuestra realidad y decimos, es que es imposible, pues. Es que es imposible. Y Dios nos dice, yo te echo libre. Y nos parece una broma de mal gusto. ¿Cómo Dios me va a decir que tome mi camilla y me ande cuando no me ha visto? O sea, es que no me ve que en la situación en la que estoy. Pero es que esa es la fe que Dios exige de nosotros. Que contra todo pronóstico, contra toda probabilidad, movamos esos músculos de nuestra voluntad para vivir lo que Cristo quiere que nosotros vivamos. Entonces Dios le dice a este paralítico, levántate y ándate. Y este paralítico se levanta con ese esfuerzo. Yo quiero que usted se haga el esfuerzo de él empezar a mover sus músculos y empezar a endurecerse y al mismo tiempo hasta que se puso de pie y glorificó a Dios. Y todos se quedaron maravillados de lo que Jesús había hecho. Este milagro está en una categoría diferente, porque el bien que Dios le hizo a este hombre se lo hizo para toda la eternidad. Familia, antes de terminar, quiero contar un relato que también está en la Biblia. Hay una ocasión en la que 10 leprosos se acercaron a Jesús y le dijeron, Jesús, sánanos. Y Jesús los sanó. Les dijo, vayan y lávense y báñense y van a quedar sanos. Y los 10 leprosos quedaron sanos. Pero solo uno se regresó a darle gracias a Dios. Solo uno se regresó a agradecerle a Jesús. Y así hoy en día hay muchas personas que conocen a Jesús, han recibido un milagro de Él, pero se han ido y se han equivocado al pensar que el más grande bien que Dios puede hacerles es un milagro, porque no es así, familia. Dios puede hacerte un milagro hoy, pero si tú mueres sin que tus pecados sean perdonados, eso no será ningún bien. El más grande bien que Dios puede hacerte es salvar tu alma y dar una orden que te diga, levántate, levántate, levántate de esa situación en la que tú estabas tal vez paralizado por el pecado. No, porque la ilustración es esa. Hay hábitos que están destruyéndonos. Hay hábitos que están destruyendo nuestras familias. Puede ser infidelidad, puede ser traición, puede ser ira, puede ser enojo, puede ser resentimientos, pueden ser alcoholismo. Ponga ahí lo que usted quiera, pero hay cosas que nos tienen paralizados, que no nos impiden continuar. Y Jesús nos dice, yo te perdono los pecados, pero ahora levántate, toma tu camilla y anda. Entonces, familia, con esta reflexión, yo quiero que la próxima vez que usted se acerque a Jesús, en esta noche, usted traiga delante de Él su verdadero problema, que es el pecado, y le diga, Señor Jesús, sana mi problema más grande, que es el pecado. Perdóname mis pecados. Y dame la orden para que yo pueda levantarme como un hombre nuevo y pueda vivir esta vida como un hombre nuevo. Familia, no nos equivoquemos. No le pidamos solamente un milagro físico de sanidad o un milagro de prosperidad económica o un milagro, porque aunque esas cosas son buenas y necesarias, no es lo mejor que Dios puede dar. Lo mejor que Dios puede darte es una conciencia renovada, con nuevos propósitos, con nuevas metas, con nuevos planes, con el deseo de agradar a Dios, de amar a tu familia, de amar a tu prójimo en serio, de ser un trabajador responsable, de ser un hombre y una mujer íntegra, que realmente tiene dicha en su corazón y tiene una esperanza más allá de esta vida. Así que, amados amigos, primos, tíos,
compañeros que me escuchan esta noche, alégrate porque tus pecados pueden ser perdonados. Sería un error que yo les dijera a ustedes, sus pecados son perdonados. ¿Quién soy yo para perdonarles los pecados? Pero yo conozco a alguien que sí puede perdonárnoslos y es Jesús. Y es a Él a quien yo les pido que ustedes se acerquen esta noche para decirle: Jesús, perdona mis pecados y levántame como un hombre nuevo, como una mujer nueva, para empezar una vida nueva por medio de ti. Así que, familia, este es el mensaje que he preparado para ustedes. Les voy a pedir que oremos y que le pidamos a Dios que nos permita responder en fe. No le digamos: Señor, mira mi situación, ¿cómo es que tú me mandas que me ponga de pie? ¿Es que no te has dado cuenta que estoy paralizado por este pecado? No, sino que si Él te dice: levántate y anda. Entonces, pongamos esa fe que se requiere y empecemos a mover los músculos de nuestra voluntad para actuar en fe, porque la fe verdadera se manifiesta por medio de acciones. Así que vamos a orar, familia. Señor Dios Todopoderoso, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por esta reflexión que tú nos das. Gracias, Señor, por tu compasión y porque tú nos has venido a rescatar de nuestro más grande problema, Señor. Permítenos, Señor, movernos. Señor, queremos salir de esta parálisis espiritual, de esta parálisis que nos tiene ahí inútiles, Señor, o nos tiene ahí acongojados, indefensos ante vicios, pecados, inmoralidad, dolor, amargura, Señor, pereza, tantas cosas que nos tienen ahí, Señor, como si fuéramos paralíticos, temores o enfermedades físicas reales, Señor. Danos la fe para ponernos de pie y danos la convicción de que nos has perdonado, Señor, para que entonces nuestra alegría sea completa y verdadera y no tengamos temor del futuro, sino que seamos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y amén. Ya que me escuchas, yo quisiera pedirte, rogarte que en estos minutos tú puedas compartir con nosotros de qué forma el Señor te habló, qué cosa el Señor te está diciendo a ti personalmente, que puedas compartirnoslo y decirnos: mira, yo creo que Dios me está hablando de esta forma, me está llamando a esto. Si tienes alguna pregunta relacionada al tema, hazla. Y si no es relacionada al tema, también, pero seguramente la responderemos luego al final. Pero aprovechemos estos minutos, familia, y reflexionemos. Dice la Biblia que cuando Jesús hizo este milagro, las multitudes empezaron a decir: wow, esto es asombroso, esto es increíble. Hubo reacción. De alguna manera. Muchos alababan a Dios, otros decían: ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Y es normal que cuando el Señor habla a nuestros corazones haya reacción de aquellos que estamos escuchando. Y yo quisiera que aprovechemos estos minutos y que usted tenga la libertad de poder expresar cómo Dios le habló, y si tiene alguna duda, que la exprese con libertad. Que Dios les bendiga, familia, un abrazo y adelante.